Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. 1998, un año que partió en dos la guerra contra el terrorismo que las FARC ejecutó en Colombia. Poblaciones arrasadas, civiles que en medio de los ataques lo perdieron todo. Policías y militares que fueron asesinados, algunos secuestrados y otros que jamás regresaron a sus hogares. Hoy, en el programa La Noche de NTN 24, el Canal de las Américas, hacemos memoria histórica. La reconocida periodista experta en temas relacionados con conflicto armado, Soraya Yanine, el comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, el general Alberto José Mejía, el exsecuestrado de la policía que enfrentó la toma de Mitú, John Frank Pinchao, y el coronel del Ejército en retiro, Luis Alberto Villamarín, reconstruyen los hechos, explican la amenaza que sufrió Colombia hace 20 años y describen los sangrientos métodos que utilizó las FARC en sus ataques criminales contra poblaciones, policías y militares en 1998. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia, la conmemoración de los 20 años del cruento asalto criminal que ejecutó las FARC contra la población y la estación de policía de Mitú, ubicada en el suroriente de Colombia. La noticia, un monumento que rinde un homenaje a las víctimas fue construido en el lugar donde el 1 de noviembre de 1998 las FARC atacó con no menos de 1.500 guerrilleros a cerca de 120 policías que protegían en medio de la selva a la población civil que vivía en ese lugar. Ese día, es decir, hace 20 años, fueron asesinados 24 militares, 16 policías y 11 civiles. 61 uniformados de la fuerza pública terminaron secuestrados. El punto clave de esta noticia, los efectos que generó en la transformación de las Fuerzas Armadas este sangriento plan que ejecutó las FARC entre 1997 y 1999. El asalto a Mitú, al corregimiento del Villar en el Caquetá y al municipio de Puerto Rico en el departamento del Meta fueron solo algunas de las decenas de acciones criminales que dejaron en evidencia ante el país el cambio de estrategia con el que las FARC a sangre y fuego pretendían llegar al poder en Colombia. Días como hoy, pero hace 20 años, Colombia vivía en medio del miedo, de la zozobra, producto del accionar terrorista de las FARC que a sangre y fuego estaba decidido a tomarse importantes ciudades del territorio nacional, sin importar si allí morían civiles inocentes. La cruenta toma a Mitú, que dejó más de 50 muertos y 61 policías secuestrados, fue solo la punta del iceberg de lo que para las FARC fue un cambio en su modo de operar, pasar de esperar a la fuerza pública a ir a buscarla. Información contenida en los computadores de alias El Mono Jojoy y conocida en exclusiva por el programa La Noche, revela cómo se fraguaban estos actos criminales. Conferencia Llanos del Yarí, 1998, Jorge Briceño alias Mono Jojoy. La idea es llevar siquiera unos 2.000 o 2.500 guerrilleros para producir un golpe de grandes proporciones o de medianas proporciones que haga estremecer nuevamente a la oligarquía de este país y le meta fuerza a las conversaciones. Y si eso da motivo para que el gobierno rompa, pues que se haga. Eso nosotros no tenemos problemas en eso. Entonces nosotros tenemos el personal listo. Falta aquí acabar de hacer una serie de charlas, reajustar frentes, hacer balances de todas las acciones que han hecho y estar listos para en cualquier momento entrar en combate. Según datos del Centro de Memoria Histórica, en total las FARC se tomaron 309 pueblos entre 1965 y el año 2013.
Pero sin duda, 1998 y 1999 fueron los años más críticos en los que era frecuente presenciar cómo cientos de guerrilleros sorprendían a policías y militares con ráfagas de fusil, tatucos, cilindros bomba y demás armamento no convencional, además de asaltar entidades bancarias, secuestrar y asesinar en cada pueblo en el que colocaban la mira. De acuerdo con el Ejército Nacional, en 1998 las FARC atacaron 69 pueblos, mientras que en el año 1999 fueron un total de 116 pueblos. En el 98, además de Mitú, se registraron otras 3 tomas terroristas que para las FARC fueron emblemáticas. Una de ellas, la toma El Villar, en el departamento de Caquetá el 1 de marzo de ese año. 3 frentes y una columna de las FARC atacaron a 153 militares, asesinando a 64 de ellos, dejando herido a 19 y secuestrando a 43 más. También figura el 3 de agosto del 98 la toma a Miraflores en el departamento de Guaviare. Más de 1000 guerrilleros atacaron y destruyeron la principal base antinarcóticos de Colombia y un batallón del ejército, dejando un saldo de 16 muertos, 26 heridos y 129 secuestrados. Un día después, el 4 de agosto, 4 frentes de las FARC asaltaron en la madrugada una base militar en el municipio de La Uribe, en el departamento del Meta, matando a 29 uniformados, hiriendo a 32 y secuestrando a 7. A esta se le suman la cruenta toma a Patascoy en diciembre de 1997, en la que perdieron la vida 11 militares, y la toma a Las Delicias en agosto de 1996, en la que fallecieron 26 uniformados y fueron secuestrados 60 más. Uno de los principales objetivos de estas tomas guerrilleras era secuestrar a miembros de la fuerza pública, a quienes encerraban en jaulas de púas durante años para chantajear al gobierno de turno con el objetivo de intercambiarlos por guerrilleros presos. Uno de ellos era el general Luis Arlindo Mendieta. Ingresamos y en ese sitio estaban otros 21 cuadros de mando que eran de otras tomas guerrilleras, como fue de Miraflores, como era de El Villar, de Puerto Rico, de La Arada y de La Uribe. Hoy estamos haciendo un trabajo de memoria en el programa La Noche y por eso los invitamos a que participen de este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla, utilizando el hashtag numeral La Noche Toma Mitú, y respondiendo a la siguiente pregunta, a propósito de los 20 años de este ataque terrorista, ¿cuál cree usted que es la verdad que está quedando para la historia sobre estos ataques que ejecutó las FARC hace exactamente 20 años contra poblaciones y cuarteles militares y policiales en Colombia? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Hoy tenemos un análisis desde 3 ángulos de opinión diferentes. Quiero saludar a Soraya Yanine, nos acompaña acá en los estudios de NTN 24, es periodista investigativa, reconocida reportera colombiana de orden público, de conflicto armado y ex subdirectora de Noticias RCN. Soraya, es un gusto tenerla acá en el programa La Noche. Gracias, Jefferson, por la invitación. Está con nosotros también el general Alberto Mejía, es el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia. Ha sacado un tiempo de su agenda para atender esa entrevista tan importante el día de hoy a propósito de los 20 años de la toma de Mitú. Señor general, es un gusto tenerlo en el programa La Noche. Jefferson, muy buenas noches, un saludo muy especial y a Soraya también. Está con nosotros John Fran Pinchao, víctima de las FARC, policía en retiro. Él fue uno de los protagonistas hace 20 años, estuvo combatiendo a las FARC en Mitú, en el departamento del Vaupés. Luego de ese día logró sobrevivir a este ataque terrorista y estuvo 8 años y medio secuestrado por parte de las FARC. Fue uno de los primeros secuestrados que logró fugarse del cautiverio al que lo sometió este entonces grupo guerrillero. John Fran, es un gusto tenerlo en la noche. Muchas gracias, Jefferson. Señor general, permítame, comienzo con las mujeres, con Soraya Yanine, que está acá con nosotros, como lo dije al comienzo, una reconocida reportera de orden público. Soraya, me gustaría que usted, desde su perspectiva como periodista, nos contara qué sucedía en Colombia hace 20 años. ¿Cómo entender que 1.500 guerrilleros pudieran tomarse una base policial en una capital de departamento como lo era Mitú y no haber sido repelidos, no haber sido enfrentados de manera contundente por parte del Estado en ese momento? Gracias, Jefferson. Pues era un momento muy difícil el que estaba viviendo Colombia a finales de los 90, en el 97, 98, año 99, donde la crueldad y la barbarie de las FARC llegó a unos límites insospechados.
Los periodistas de orden público, hablo desde mi punto de vista de periodista, por lo que tuvimos que vivir, por lo que estuvimos allí en estas tomas guerrilleras, fuimos testigos de esta cruenta arremetida de este grupo terrorista y vimos la estela de violencia dejada por las FARC. En ese momento encontrábamos unas tropas de pronto un poco desmotivadas, de pronto con algunas fallas de inteligencia técnica y humana, de pronto con un desconocimiento de lo que venía del cambio de estrategia de las FARC, que pasó de una guerra de guerrillas a una guerra de movimientos, a tomarse bases militares, a tomarse poblaciones, a tomarse una capital de departamento como fue la toma de Mitú. Vimos en ese momento cómo cuando llegamos, digamos, puedo decir y ser testigo de tomas como la toma de Pataskoy, el 21 de diciembre de 1997, un grupo de periodistas logramos llegar hasta allí, hasta el cerro de Pataskoy, donde las FARC se habían tomado una base de comunicaciones del ejército, donde los jóvenes del ejército que se encontraban allí no tenían comunicación, no tuvieron apoyo aéreo y tuvieron que combatir durante toda la noche para repeler esta fuerza de las FARC que llegaba a tomarse estas bases militares. Entonces era un momento muy difícil, era un momento complicado para las tropas, complicado para el país y que lo aprovechó mucho pues, la guerrilla de las FARC. General Mejía, usted como comandante de las fuerzas militares actualmente, pero también como un soldado del ejército hace ya varias décadas, ¿qué recuerda de lo que sucedía al interior de las fuerzas militares en 1998? ¿Cómo entender que 1.500 guerrilleros atacaran de manera inmisericordia a 120 policías en una capital de departamento como Mitú y que el Estado no hubiera podido responder de manera más rápida para impedir que ellos ejecutaran ese ataque en ese momento? Bueno, muy buenas noches, un saludo muy especial. Quiero en primera medida felicitarlos por esta iniciativa y por recordarle al pueblo colombiano la barbarie de las FARC, lo que ha hecho las FARC durante esta historia, que no ha sido otra cosa que causarle dolor y sufrimiento al pueblo colombiano. Quiero decirles que para esa época yo era un mayor del ejército, estaba en 1998 terminando mi curso de Estado Mayor para esta fecha y precisamente fui trasladado a comandar el batallón del Guaviare con responsabilidad en Guaviare y Baupés precisamente después de la toma de Miraflores, es decir, que llegué a recibir mi batallón 2 meses después de la toma de Miraflores. Allí encontré yo unas unidades en grandes dificultades desde el punto de vista de su entrenamiento, de su logística, de sus capacidades militares. En términos generales se vivía una gran angustia, una gran preocupación, pero era difícil comprender qué era lo que estaba pasando. La lectura estratégica al nivel nuestro no era muy clara. Afortunadamente, el liderazgo de las fuerzas militares hizo un alto en el camino, se puso a estudiar y a entender los planes que había diseñado las FARC a partir de la 7ª conferencia guerrillera para entender el salto que ya mencionó Soraya de utilizar una doctrina denominada maoísta que obliga para llegar a la toma del poder a pasar por unas etapas de crecimiento. Primero pasando por la guerra de guerrillas, a la guerra de movimiento, a la guerra de posiciones para llegar a la toma del poder. Esto lo fue haciendo durante todos estos años las FARC y esa cadena que ustedes mencionaron de las Delicias, de Pataskoy, en fin, de todos estos trágicos eventos que tanta sangre y dolor causaron al pueblo colombiano, pues eran una muestra clara, los indicios allí en terreno de que algo estaba pasando y que nosotros no estábamos haciendo en su momento la lectura que se requería. Afortunadamente, el Estado colombiano, con sus fuerzas, con su sociedad, toman la decisión de no permitir esto, de recuperar la seguridad a través de un programa de fortalecimiento de las capacidades militares y policiales que logró, y ya lo hablaremos más tarde, recuperar el equilibrio de fuerzas en favor del Estado colombiano. En ese momento, la democracia colombiana iba en picada. En ese momento terminábamos precisamente la década de guerra a los carteles de Cali y Medellín, década que
obligó de alguna manera a priorizar el ataque sobre los carteles sin evidenciar el crecimiento que ellos estaban logrando a través de su planificación estratégica en las conferencias guerrilleras, pero principalmente a través de ir ellos poco a poco, a medida que avanzaba la guerra contra los carteles, asumiendo el control de la cadena criminal del narcotráfico, lo que les dio los recursos para hacer el salto a la guerra de movimiento, General, situación que nos puso en grandes dificultades. ¿Usted cree que en algún momento las FARC tuvo una posibilidad real de llegar al poder a través de estos ataques terroristas? Y se lo pregunto en ese mismo contexto que usted me estaba explicando y que nos describía Soraya Yanine como periodista que cubrió este conflicto armado. ¿Era esa situación lamentable, degradante en la que estaban las fuerzas militares en ese momento? ¿Hubo alguna remota posibilidad de que las FARC realmente lograran su cometido? Yo creo que mi opinión muy sincera es que sí avanzaron bastante en ese propósito. La sociedad colombiana se empezó a desmoralizar. La entrega en combate de docenas de soldados y policías era un reflejo de falta de capacidad, de la falta de apoyo, de la falta de convicción en la lucha, y poco a poco, si eso hubiese seguido creciendo, pues la meta final era precisamente de estos bandidos la toma del poder. Recordemos que alcanzamos a tener alrededor de Bogotá 22 frentes de las FARC, cada uno con entre 250 y 300 hombres, porque el objetivo final no era pues simplemente tomarse una capital tan apartada como Mitú, sino llegar aquí al corazón de Colombia, al centro de poder, para arrinconar al Congreso de la República, a la Presidencia de la República, a las autoridades. Todavía se encontraban allí en Mitú, lejos de ello, pero el significado de copar una capital, de copar un cuartel de policía y de presentar una ofensiva estratégica como la que allí se dio en Mitú, eran sin duda unos signos muy claros de el debilitamiento de las capacidades y de una democracia que estaba realmente en jaque en su momento. Pues está con nosotros, señor general, también John Fran Pinchao, quien fue uno de los protagonistas de esa noticia, uno de los héroes que hace 20 años enfrentaron a las FARC en ese momento. John Fran, en su perspectiva como integrante de la policía que sobrevivió a ese ataque, ¿qué cree usted que dejó de manifiesto este asalto que ejecutaron 1.500 guerrilleros contra la estación de policía de Mitú? Bueno, lo que dejó de manifiesto es que había una deficiencia en el tema de apoyos a tomas guerrilleras en las poblaciones. Mitú es una isla en medio de la selva donde no tiene acceso a través de la vía terrestre, no hay carreteras para llegar a Mitú y prácticamente a partir de San José del Guaviare se acaban las carreteras hacia el sur del país. A través de la vía fluvial también es imposible porque tiene muchas cachiveras o caídas de agua en el río. Es imposible que a través de la Armada pues llegue un apoyo y escasamente teníamos el apoyo aéreo, pero por la falta de, digamos, de capacidad de las aeronaves de mantener un combate, fue necesario pedir apoyo al país vecino de Brasil para que dejara reabastecer las aeronaves de combustible, lo cual pues dificultó mucho el apoyo. Los policías de Mitú pues, eran jóvenes entre 18 y 20 años, recién egresados de la escuela de policía. Muchos de ellos no alcanzaron a recibir su primer sueldo. Llegaron directamente de la escuela a la tumba. A pesar de que pues, se combatió fuertemente, el número era desproporcionado. Eran 75 policías profesionales, digámoslo así, ya que en el número pues, se están contando los auxiliares de policía bachilleres que no tienen nada que ver con el combate, no portan armamentos, cumplen labores sociales. Sí. Sin embargo, la guerrilla fue a buscarlos casa por casa y los unió al grupo de secuestrados. De estos 75 policías, 45 policías profesionales resultaron secuestrados, más los 16 auxiliares de policía bachilleres. Sí. Los 16 muertos y los sobrevivientes. John Fran, ¿usted en ese momento era consciente del riesgo que corría? ¿Qué lo llevaba a usted como policía estar en una zona donde para ustedes no era ninguna novedad, que en cualquier momento iban a entrar las FARC, que iban a llegar cientos de guerrilleros y que la vida de ustedes iba a estar en peligro? Una situación muy diferente a la que viven hoy los militares.
A ver, yo era consciente totalmente, pues ya que venía de un departamento un poco más complicado que era el departamento de Arauca, donde semanalmente estaban sacando en los aviones o helicópteros los cuerpos de los policías que asesinaban constantemente. Y allí pues el número de policías por estaciones era mucho menor, eran alrededor de 15 policías que soportábamos el ataque de 150, 200 guerrilleros. Y allí, pues, en Mitú, pues, por tratarse de prácticamente una población, la llamamos capital por la reorganización de la Constitución, pero realmente era una población de 5.000 habitantes y jamás imaginamos que a una población tan pequeña le fueran a enviar todo un frente para atacarla. Soraya, Janine, usted estuvo en varias de estas tomas, tuvo la oportunidad de llegar a hacer la cobertura periodística, elaborar ese relato periodístico que quedó para la historia. Cuando los periodistas llegaban a estas zonas, ¿con qué se encontraban? ¿Cuáles eran las huellas, los vestigios que quedaban en esos lugares de la forma como las FARC estaban ejecutando esas tomas guerrilleras? Se hablan de cilindros de gas que quizás para muchos televidentes que hasta ahora nos ven en todo el continente americano no entienden qué tipo de armas utilizaban. Pues lo que nos encontrábamos cuando llegábamos a estas tomas guerrilleras era, lo que había sucedido era una barbarie. O sea, uno encontraba, tuve la oportunidad de estar también en la toma del Villar en marzo de 1998. Fuimos el único medio periodístico que llegó al sitio donde había ocurrido la masacre, donde murieron 64 militares y 43 fueron secuestrados. Nosotros llegamos a esta quebrada del Villar, en el Caquetá, que es uno de los grandes errores pues, que se dice cometió el ejército y que empezó pues, el mea culpa de que se estaban cometiendo errores operacionales. La quebrada del Villar era un bastión del bloque sur de las FARC y allí se encontraba una brigada móvil del ejército que no tenía la información de quiénes los estaban rodeando. Allí se presentó un combate que duró cerca de 3 días. Los militares o los jóvenes del ejército, comandados por un mayor de la brigada móvil, combatieron y cuando llegué a ese sitio en la quebrada del Villar me encontré una zona totalmente arrasada, era de tierra arrasada, era encontrar una zona selvática donde los árboles son altos, donde no había árboles, o sea, habían tumbado toda la vegetación porque el combate había sido tan cruento que no había vegetación. Y nos encontramos pues con los cadáveres de los militares, de los 64 militares que habían muerto en ese combate. Eran unas imágenes y unos momentos muy difíciles los que teníamos que vivir en esa época, cubriendo todas esas tomas guerrilleras que se vivieron durante el año 98 y 99. General Mejía, usted nos decía anteriormente, nos citaba unas cifras que para quienes son jóvenes en este momento, quienes quizás nacieron en 1998 y hoy deben tener algo más de 20 años, deben estar entre los 18 y los 20 años, que alrededor de Bogotá, de la capital colombiana, había 22 frentes, cada uno de ellos con 300 hombres dispuestos a acercar a la capital colombiana. Es algo increíble pensarlo en este momento, pensar en ese alcance que tuvo el poder de las FARC. ¿Cómo se llegó a esa situación, señor general? Bueno, en primer lugar, saludo a John Fran Pinchado, mi abrazo de parte de todas las fuerzas militares que tanto lo queremos y lo admiramos. En segunda medida, decirles a ustedes que realmente Colombia vivió momentos angustiantes. Esa unión de las FARC con la cocaína les permitió a ellos crecer de manera exponencial y poner en jaque al país. Pero también quiero poner de presente en esta entrevista que las fuerzas militares, el Estado colombiano, el liderazgo político y militar del momento tuvo también el coraje moral y el coraje personal para decir rápidamente esto no va más, por este camino Colombia va al abismo y tenemos que producir por primera vez unos planes estratégicos que cambien la dinámica de esta guerra. Es así como empiezan a surgir los planes de guerra y planes de campaña como el Plan Patriota. Planes que tienen una nueva visión y es la de entender en toda su comprensión el plan estratégico de las FARC. A las FARC no se les rompía atacando un cabecilla o una estructura, se les rompía
entendiendo su plan estratégico, entendiendo sus subsistemas político, armado, de recursos, de territorio, de redes de apoyo y de mando y control. Entonces, estos líderes, con el apoyo político de presidentes como el presidente Pastrana, como el presidente Uribe, pudieron con sus gobiernos reconstituir las capacidades militares. Esto unido a la visión del Plan Colombia. Esas capacidades militares rápidamente inyectadas empezaron a producir unos resultados extraordinarios y rápidamente el equilibrio de fuerzas volvió a estar en el Estado colombiano. Allí, por ejemplo, se potenció la inteligencia militar y policial. De allí nació la gloriosa aviación del Ejército de Colombia y empezamos a llegar a ver la llegada de docenas de helicópteros Black Hawks, de helicópteros Arpía de la Fuerza Aérea Colombiana y de muchas otras capacidades logísticas, armamento de precisión para nuestra Fuerza Aérea Colombiana, bombas inteligentes, cambios en el entrenamiento, la creación de las unidades más importantes de operaciones especiales, de fuerzas especiales. Ese fue un proceso que me tocó personalmente a mí vivir como teniente coronel, de ayudar a seleccionar, entrenar, equipar, diseñar estas fuerzas que más tarde serían las que irían por el Mono Jojoy, por Raúl Reyes y por todos estos bandidos. Así que tuvimos el valor, el coraje de levantarnos como el ave fénix de las cenizas, de pararnos en el espíritu de todos esos hombres y héroes que perdieron su vida en el campo de combate y recuperar la seguridad para el pueblo colombiano. Es una historia de orgullo y por eso la juventud, las nuevas generaciones, quienes están viendo este programa, no pueden olvidar. Nuestros soldados más recluticas, que hoy tienen 18 años, no vivieron esa guerra. De pronto ni creen que eso pasó. Y a ellos tenemos que llegarles con este tipo de programas. Pero ¿usted no cree, señor general, que 20 años después se habla demasiado y entiendo por qué se hace, de cerrar las heridas, se habla de perdonar, de pasar la página, pero la memoria histórica está quedando a un lado, señor general? ¿Usted no cree que de alguna manera muchos creen que tras la firma de este acuerdo de paz y tras ver algunos de los responsables, como por ejemplo de la toma de MeToo, como Iván Márquez, en este momento estén en posiciones privilegiadas dentro del mismo Estado? ¿No se está deformando de alguna manera esa verdad histórica de lo que realmente representaba cada acto terrorista que ejecutaron las FARC en el pasado? Bueno, Jefferson, nos toca ver el problema por capas. En primera medida quiero enviarle al pueblo colombiano la buena noticia de que el 99.9% de los cabecillas que hace 20 años destruyeron MeToo fueron dados de baja en combate por las fuerzas militares de Colombia y la Policía Nacional. Solamente queda uno de los que estuvieron ahí vivo y es el señor Romaña. En segunda medida, quiero contarles a todos que la memoria histórica es un ejercicio que le compete a todos los colombianos. De nuestra parte, las Fuerzas Militares de Colombia, estamos haciendo un esfuerzo extraordinario. Tenemos grupos interdisciplinarios de historiadores, politólogos, violentólogos, en fin, grupos que tienen el conocimiento de todo lo que aquí pasó y estamos produciendo documentales, libros, folletos, historias, empleando las tecnologías de información y comunicaciones precisamente para solventar la fe en la causa de nuestros hombres, pero también para contarle al pueblo colombiano qué pasó. Por eso los museos, las placas, las actividades de memoria histórica son fundamentales. La lucha en el post-acuerdo, en lo que en el futuro podría llamarse el post-conflicto, siempre va a ser por la historia. Recuerden ustedes que los nazis negaron el holocausto que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Aquí en Colombia, las FARC no podrán nunca negar la manera violenta como destruyeron pueblos, como atacaron a la población civil, como atacaron y borraron del mapa casitas al lado de las estaciones de policía, como mataron niños en este proceso, como reclutaron niños, niñas y adolescentes. Y nosotros, pues por supuesto, estamos obligados, después de un acuerdo, a que Colombia logre
a través de todos estos procesos de reencontrarse, una salida que le dé esperanza al pueblo colombiano. Sí. Pero eso no significa que vayamos a olvidar. Las FARC fueron un grupo terrorista, narcoterrorista, que le hizo un daño terrible al pueblo colombiano, y por eso es que aún persiste hoy por parte del pueblo colombiano un gran desprecio a todos ellos por haber puesto a sufrir tanto a la gente normalmente más débil de Colombia. Soraya, antes de ir con John Frank, que también había planteado esto en su primera pregunta, ¿qué piensa usted desde su perspectiva de periodista, Soraya, sobre este tema que acaba de plantear el general? Y también él ha sido muy enfático en que en este momento está en juego también esa verdad histórica. Hay una guerra por esa verdad histórica sobre la que va a quedar para el futuro y para las nuevas generaciones. Si realmente estos eran actos terroristas, tal y como nos narró John Frank Pinchao en su primera intervención, o si por el contrario se impone esa verdad según la cual las FARC defienden y siguen asegurando que lo que ellos estaban era en una guerra contra el Estado y que de alguna manera se justificaba cualquier tipo de ataque como el que sucedió hace 20 años. Sí, Jeffrey, yo creo que la labor de nosotros como periodistas que estuvimos ahí, que lo vivimos, que fuimos testigos de esa barbarie de las FARC en estas tomas guerrilleras, en estos ataques terroristas, es mantener esa memoria histórica, en que no se olvide, en que la mejor forma de reparar a las víctimas es no olvidar, que los responsables de estos ataques terroristas vayan a la justicia, que respondan ante la JEP, que pidan perdón, que reparen a estas víctimas que no han sido el centro de este proceso de paz. Entonces yo creo que la mejor manera de reparar a todas estas personas que sufrieron realmente este conflicto durante tantos años es no olvidar, y nosotros como periodistas mantener esa memoria histórica, a pesar de que en algunas ocasiones quienes hemos intentado mantener esa memoria histórica, recordar estos actos terroristas que cometieron las FARC, también hemos sido víctimas de ataques porque hay como una especie de movimiento que quiere que esto se olvide, que quiere que esto se sepulte, que nadie vuelva a hablar de lo que sucedió, que esto ya es pasado, que estamos en un país nuevo. Pero para empezar un país nuevo tenemos que recordar lo que vivimos para que nunca jamás se vuelva a repetir. John Frank, ¿qué opinión tiene usted sobre esto en su condición de víctima directa y una persona que está en constante diálogo con diferentes auditorios? ¿Usted qué percepción tiene de la historia, de la versión de la historia que está quedando en este momento frente a lo que sucedió realmente hace 20 años, en casos específicos como el suyo? Bueno, aquí se ve claramente que, como lo dice Soraya, se intenta como tapar todo y mostrarle un nuevo país a los jóvenes. Pero como decimos, como dice claramente, tenemos que conocer la historia para no volver a repetirla. Y digamos, lo vemos en casos, por ejemplo, que estamos premiando a los agresores, a los victimarios, y estamos dándole un mal mensaje a los jóvenes y a los niños. O sea, decirles, sea delincuente, que en el futuro vas a tener un premio. Y la gente que se está esforzando pues va a tener grandes dificultades. Por ejemplo, lo vemos en el Congreso los guerrilleros, exguerrilleros, digámoslo, y vemos a un señor general Mendieta intentando formar un partido, y por cuestión de firmas no fue posible que sacara adelante su partido político. En el caso personal, vemos una cantidad de prebendas para los guerrilleros, pues la base y también para los mandos. Y en el caso mío, por ejemplo, Consuelo González de Perdomo, quien fue secuestrada también y estuvo en nuestro grupo de secuestrados, ya en libertad sacó una ley que se llama la Ley Consuelo, la cual permite que los que estuvieron secuestrados se les computara el tiempo de secuestro como tiempo doble para efectos de pensión. Cuando voy a hacer uso de esta ley, un señor oficial me engaña diciéndome que no, que esa ley funcionaba para patrulleros que llevaran 15, 16 años, se les sumaba ese tiempo doble y que completaban 20, 22 años y podían irse ya para la casa pues con su pensión, y que para mí no aplicaba. Entonces me fue negado ese derecho. Derechos tan simples pues que después me enteré que compañeros como mi general Mendieta, el cabo Pérez y no sé quiénes más directamente fueron beneficiarios de este tipo de ley. Entonces uno ve, bueno, para los que están defendiendo el país, están colocando el pecho, arriesgando la vida, le colocan miles de trabas, y para los que cometieron esos actos terroristas les abren todas las puertas para recibir muchos beneficios.
Pues es el análisis desde tres perspectivas diferentes, una perspectiva periodística de Soraya Yanín, John Fran Pinchao, víctima de las FARC, y por supuesto el general Alberto Mejía, comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, que amablemente nos está acompañando en este análisis, en este especial que estamos haciendo 20 años después de la toma terrorista que ejecutó las FARC a la población de Mitú. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche. Continuamos con La Noche. General Alberto Mejía, comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, ya en la parte final, porque sé que no tiene mucho tiempo en este momento para acompañarnos. No puedo despedirlo sin que hablemos de un punto, y es lo que sucedió después. ¿En qué momento las Fuerzas Armadas salen del lodo, salen de ese debilitamiento en el cual se encontraban y que de alguna forma permitieron que años después pudieran volver a controlar esos territorios casi que independientes manejaban las FARC, especialmente en el sur de Colombia? Bueno, después de presentarse estos eventos tan difíciles, ese periodo en el que estaba de presidente de la República el presidente Pastrana, dos estrategas militares, mi general Fernando Tapias y mi general Jorge Mora Rangel, toman el mando y el control de toda esta situación y se convierten en las antorchas de inspiración para recuperar la capacidad de las fuerzas militares. Esto es muy importante porque estos dos hombres, ya uno muerto, mi general Tapias, a quien hoy honro en esta entrevista, ellos crearon equipos de alto rendimiento, equipos de asesores militares que empezaron a analizar rápidamente qué requería la inteligencia, hacer procesos de reingeniería muy rápido para recuperar la movilidad, para recuperar las capacidades estratégicas, y con nuestros ministros de defensa civiles y con el presidente de la República y su gobierno empezaron a hacer los requerimientos para potenciar nuestras capacidades. Esto fue trascendental porque rápidamente países amigos como los Estados Unidos nos empezaron a apoyar, nos empezaron a dar la mano para crecer en entrenamiento, para mejorar nuestra aviación, nuestra fuerza aérea, las capacidades de la infantería de marina en los ríos, para que la inteligencia pudiese llegar más lejos, para que las bombas inteligentes pudiesen caer con precisión quirúrgica en los campamentos, y así poco a poco, esto no fue tampoco tan rápido, poco a poco empezamos a lograr unas capacidades tan importantes que ya con el paso de los años nos permitieron recuperar a los secuestrados y nos permitieron dar de baja a bandidos como Raúl Reyes, como Jojoy, como Negro Acracio, entre Iván Ríos, entre muchos otros, de tal forma que es una historia verdaderamente de transformación, de liderazgo, un momento estelar, militar, que nos permitió a nosotros, en unión con la Policía Nacional y la sociedad colombiana, que apoyó con sus impuestos, con sus recursos, recuperar poco a poco esta balanza en favor del pueblo colombiano. Recordemos que en ese momento estábamos enfrentando aproximadamente entre 22.000 a 25.000 terroristas en armas, y poco a poco los fuimos reduciendo a través del combate directo a 20.000, a 18.000, a 15.000, a 12.000, a 10.000, a 8.000, hasta llegar al proceso de negociación en donde llegaron a ser aproximadamente unos 7.000 bandidos, de tal forma que es una historia de coraje, de heroísmo, pero por supuesto también una historia de sufrimiento, especialmente para los más de 12.000 amputados que hoy recuerdo con inmenso aprecio y cariño, más de 30.000 heridos, 6.000 muertos, sus viudas, sus hijos, a los que recordamos en cada ceremonia, en cada actividad militar, por su entrega y por su sacrificio por Colombia. Pues, señor comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, general Alberto Mejía, yo le agradezco que haya estado con nosotros el día de hoy
en este análisis que más que un programa es un homenaje también a esas víctimas que hace 20 años en las fuerzas militares entregaron su vida en unas condiciones lamentables porque se enfrentaban en desigualdad de condiciones con las FARC, pero que aún así asumieron ese deber y asumieron ese compromiso que 20 años después pues ya tiene unos resultados tal y como usted lo ha asegurado. Señor general, muchas gracias por habernos acompañado. Jefferson, muchas gracias. Simplemente quisiera un mensaje final con su venia, y es decirle al pueblo colombiano que hoy no existe una amenaza capaz de poner en jaque al Estado colombiano, porque tiene unas fuerzas militares fuertes, competentes, profesionales, místicas. A pesar de la polarización política que pueda existir en algunos momentos, estas son unas fuerzas las mejores en la historia, las más fuertes, 270.000 almas convencidas, con vocación, dispuestas cada día a dar la vida por el pueblo colombiano. Un abrazo para todos, de fe en la causa, porque unidos somos invencibles. Señor general, muchas gracias por esta entrevista. Soraya Yanine, periodista investigativa, reportera de orden público, reconocida periodista colombiana. También Soraya estuvo en el otro momento, en la otra etapa. Primero, encontrarse con estas fuerzas militares completamente debilitadas, que estaban siendo atacadas de manera fuerte, de manera cruel por parte de las FARC, y luego unos años después encontrarse con unas fuerzas militares completamente diferentes. ¿Cómo cambió el Estado, la capacidad de los militares y los policías colombianos en ese trayecto de tiempo? Sí, Jefferson, se evidenció en ese lapso de tiempo ese cambio de estrategia de las fuerzas militares, que sin duda la toma MeToo fue un punto de quiebre en lo que sucedía en las fuerzas militares antes y después. Lastimosamente, pues con todas las víctimas que dejaron esas tomas, las fuerzas militares asumieron un liderazgo diferente, una estrategia operacional diferente, una inteligencia diferente, y se empezaron a gestar grandes golpes que le devolvieron la moral a las tropas. En 1999 se presentó un hecho que creo que también marcó un hito en lo que fue la estrategia de las fuerzas militares lideradas por el general Tapias y el general Jorge Enrique Mora, que fue una operación militar en Puerto Rico, Puerto Lleras y en Hato Corozal. En esos ataques, o sea, se contuvo unos ataques de la guerrilla, y en esa operación militar murieron 202 guerrilleros. Era sorprendente para nosotros como periodistas ver una operación donde habían muerto tantos guerrilleros en una operación militar, porque veníamos de unos años donde solo se recibían ataques y eran descalabros por parte de las fuerzas militares. Entonces se empezó a gestar como una nueva ofensiva de las fuerzas militares, y se sentía como un ambiente diferente para los periodistas que cubríamos orden público de operaciones ofensivas a la que nos llevaban también las fuerzas militares. También se presentó la operación 7 de agosto, que fue la llegada de casi 3.500 hombres en el año 2000 a San José del Guaviare, donde también se propinaron grandes golpes. No fue una operación de muchas bajas, pero sí fue una operación que marcó como una diferencia en el ingreso de las tropas a estas zonas que habían sido históricamente dominadas por la guerrilla de las FARC. John Fran, usted en ese momento estaba secuestrado por parte de las FARC y también logró presenciar y ser testigo desde el otro lado de la forma como las FARC percibían estos transitorios triunfos militares. ¿Qué decían ellos al interior? ¿Qué decían sus carceleros sobre este tipo de ataques que cometían en momentos que, dicho sea de paso, el presidente Andrés Pastrana en ese momento adelantaba unos diálogos de paz en San Vicente del Caguán con sus victimarios, con las FARC? Bueno, sinceramente, Jefferson, allí nos mantenían prácticamente que incomunicados, y escasamente lo que podíamos percibir era a través de la radio, lo que alcanzamos a escuchar. Pero directamente con ellos no teníamos un contacto directo, así un diálogo propiamente dicho. Permítame, integramos a esta hora al coronel en retiro Luis Alberto Villamarín, nos está acompañando también desde la ciudad de Bogotá, él es presidente del Centro de Geopolítica de Colombia, experto en estrategia y seguridad, es comandante del Batallón de Policía Militar de Cali. Coronel en retiro Luis Villamarín, es un gusto tenerlo aquí en el programa La Noche, y quiero hacerle una pregunta muy puntual. ¿Cree usted que 20 años después, a su juicio, valió la pena ese sacrificio que hicieron aquellos hombres hace 20 años
que en unas condiciones bastante lamentables, bastante difíciles, enfrentaron a las FARC en esos diferentes lugares, en el Villar, en Caquetá, en Puerto Rico, Meta, en Patasco y Nariño, y como sucedió hace 20 años en la capital del Baupés, en Mitú? Muchas gracias por la invitación, Jefferson. Obviamente que el sacrificio de los soldados siempre será beneficioso para Colombia, para la patria y para el futuro del país. Lo que sí queda demostrado después de 20 años es que el Partido Comunista, con su brazo armado, las FARC, no logró lo que quería, le hicieron mucho daño a Colombia, causaron muchos actos terroristas y que la historia no se ha escrito como debe ser, ni se ha juzgado a los verdaderos responsables. El presidente Ernesto Samper, el presidente Andrés Pastrana, el presidente Belisario Betancur, el presidente Virgilio Barco, el presidente César Gaviria Trujillo tienen una responsabilidad muy grande en todo lo que ocurrió, porque por desconocer el plan estratégico de las FARC nos llevaron a estas situaciones tan lamentables. Los que fueron ministros de defensa civiles, ellos no entendieron nunca el plan estratégico de las FARC. Y hubo fallas gravísimas en este asalto a Mitú. La Policía Nacional no tenía un servicio de inteligencia en ese sector del país que pudiera aclararles o abrir los ojos de lo que iba a pasar. Es más, se acostumbraba en ese tiempo a que las unidades más alejadas del país, tanto de policía como de fuerzas militares, se enviaban muchas personas por castigo y entonces no llegaban motivadas para el combate y esto ocurrió. Pero en síntesis, el sacrificio de los soldados siempre será reconocido por la historia y tendrá un valor grande para Colombia. Coronel Villamarín, antes de salir a comerciales, me gustaría que usted me describiera con precisión cómo eran estos ataques criminales que ejecutaba las FARC. En Colombia, muchos entienden cuál era esa utilización que le daban a esos cilindros de gas, pipetas de gas, pero en otros países de América Latina no tienen ni idea cómo en Colombia un cilindro de gas se convirtió en un arma mortífera contra militares y policías. Es que mire, las FARC organizaron algo que no lo hicieron ellos, sino que lo trajeron con unos terroristas irlandeses que inclusive fueron capturados durante la época de los diálogos de Pastrana en el Caguán, que era el famoso mortero Monaghan. Consistía en, con un cilindro de gas grande, armar una especie de tubo y con un cilindro de gas pequeño cargarlo de explosivos, de excremento, de metralla, para lanzarlo a una especie de propulsión artesanal, lo que llamaban ellos las ramplas. Inclusive hay un bandido de las FARC que se hizo muy famoso porque fue el que cuadró ese sistema que llamaba, o le decían Dionisio Rampla, que era de la cuadrilla 44. Y con este cilindro le calculaban más o menos el ángulo de caída y lo arrojaban desde cierta distancia. Por eso era que al lanzarlo contra una instalación militar o policial terminaba afectando a la población civil, porque este cilindro no tenía una precisión científica. Y lo cargaban con excrementos humanos para que las personas que quedaban heridas, la herida le causara una infección de gangrena y lo afectara más. Y con metralla para que al reventar la dinamita o el componente que tuviera por dentro explosivo, le causara daños a todas las personas que estuvieran alrededor. Joran Pinchao, hace 20 años ustedes recibieron ese tipo de ataques, Mitú. ¿Qué recuerda de ese día? Sí, recuerdo el poder devastador que tenían estos cilindros. Recibimos cerca de entre 60 y 100 cilindros de estos. Y lo más doloroso fue que algunos de estos cilindros cayeron sobre los cuerpos directamente de policías. Hay 5 policías de los cuales sus familias tuvieron que hacer entierros simbólicos porque les fue imposible recuperar si acaso una uña del cuerpo de ellos, y hoy incluso familiares de ellos aún esperan su regreso, conservando la esperanza de que ellos están vivos, porque ellos quieren por lo menos ver algo que les confirme que sus familiares murieron, que los policías murieron, y es solo a través de las versiones de compañeros que estaban cerca de ellos que se percataron de la destrucción de los cuerpos de estos policías. Soraya, para finalizar, ¿cuál cree usted que debe ser el papel hoy de los periodistas? Al margen, digamos, de lo que está sucediendo y teniendo en cuenta aquellos reporteros que, como usted, vivieron en carne propia esos distintos momentos de la guerra en Colombia en los últimos 20 años. Yo creo que el papel de los periodistas, como te dije, Jefferson, es no dejar que se olviden estos hechos violentos que ocurrieron en Colombia.
también hacerle un homenaje a las víctimas de estos ataques terroristas, o sea, que ellos sigan estando presentes en lo que es la historia de la vida nacional, o sea, que sus historias no se olviden, que la tragedia que vivió Colombia nunca se olvide y que sigamos informando sobre lo que está sucediendo, porque también hubo un cambio en la estrategia, hubo un cambio en los ataques, pero también hubo un cambio en la forma de hacer periodismo. Periodismo ya pues no se cubrían tomas guerrilleras, ya la gente no viajaba pues a las zonas donde estaban ocurriendo y pues a mí me cabe ese temor si realmente en este momento tenemos unas fuerzas militares fortalecidas o si el proceso de paz de pronto desmotivó un poco a estas fuerzas militares y que estamos enfrentando ahora otros actores terroristas como las disidencias de las FARC, como el ELN, como las bandas criminales. Entonces, también estar ahí, que los periodistas sigamos informando, yendo a estas zonas donde están ocurriendo este tipo de hechos y sobre todo, pues cubrir lo que está sucediendo con lo que va a ser el perdón, pues si le van a pedir perdón a las víctimas de estos actos tan cruentos que ocurrieron en este país. Pues Soraya, ha sido un gusto que hayas estado con nosotros aquí en el programa La Noche, teniendo en cuenta que la labor que hicieron los periodistas valientemente en la década de los 90 y comienzos de este siglo, en la década entre el 2000 y el 2010, son documentos históricos que permiten construir esa memoria de la guerra, una memoria que siempre rescatamos aquí en el programa La Noche. Soraya, un gusto haberla tenido en la noche. Gracias, Jefferson, por haberme invitado. John Fran, como siempre, todo nuestro respaldo, nuestra admiración y gracias por haber estado con nosotros. A usted, Jefferson, muy amable. Señor Coronel Villamarín, muchas gracias por habernos acompañado con este análisis en la parte final del programa La Noche. Con mucho gusto, Jefferson. Vamos a una pausa a comerciales y ya regresamos a la parte final con los comentarios que ustedes envían a través de las cuentas de Twitter. Ya regresamos con La Noche. Continuamos con La Noche. Antes de finalizar, quiero leer algunas de las opiniones de ustedes, nuestros televidentes, a la pregunta que planteamos el día de hoy. ¿Cuál cree usted que es la verdad histórica que está quedando 20 años después de estos ataques terroristas como la toma de Mitú que ejecutaron las FARC en Colombia? Mensajes de los que nos ven hasta ahora en diferentes partes del continente americano. Jason dice lo siguiente, que la institucionalidad estaba demasiado debilitada, por no decir que inexistente, sobre todo en zonas más apartadas del país. La mayor parte de ataques de la guerrilla han sido en municipios donde el Estado, aun cuando haga presencia, no es suficiente para proteger a sus ciudadanos. Uno más, este es de Rubén, él dice lo siguiente, esos infames de la memoria histórica dirán que la policía fue culpable, que atacó a inocentes guerrilleros que secuestraban, violaban, asesinaban, extorsionaban, desplazaban a oligarcas campesinos. Y le damos uno más porque el tiempo se nos agota. Este es de Doris. Ella dice lo siguiente, la única verdad es que fue planeada y perpetrada cobardemente por los asesinos criminales de las FARC y independientemente de si los perdonaban o no, merecen el mayor castigo para que se vea la justicia. Opiniones de ustedes pueden seguir enviándolas a través de www.ntn24.com. También las pueden enviar a través de @ntn24, @segurizati, ntn24, @Jefferson, ntn24, @La Noche, ntn24. Hemos llegado a la parte final. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.